Las cosas van muy mal para Putin en San Petersburgo. Los puertos más grandes y modernos de Rusia han estado envueltos en llamas durante días. Atrapados en medio de puertos paralizados, hay decenas de miles de trabajadores arruinados y hambrientos. La desesperación está dando paso a la ira, y los susurros se están convirtiendo en consignas de huelga. Пизда, аж сюда жарко стало, блядь. Попали хорошо, чётенько. Его даже не слышно было. No es solo la energía de Rusia la que está ardiendo, es la línea de falla más vulnerable de Putin en casa. Para entender la anatomía de este desastre, debemos viajar aproximadamente 110 kilómetros al oeste de San Petersburgo hasta Ust-Luga en la costa del mar Báltico. Ucrania ha atacado este puerto estratégico 5 veces en los últimos 10 días. Los tanques de combustible en la planta de procesamiento de gas condensado de Novatek se incendiaron. El denso humo negro que cubría el cielo era visible a simple vista desde millas de distancia, incluso desde las fronteras de Finlandia y Estonia. La magnitud del daño es inmensa. Según los datos de Bloomberg, con el cierre de Ust-Luga y el cercano puerto de Primorsk, se ha eliminado un 45% de la capacidad total de exportación de petróleo de Rusia. Esto es, en una palabra, una parálisis económica. Pero la verdadera bomba de tiempo es la crisis humanitaria que esta devastación económica está creando sobre el terreno. Para llegar al fondo del asunto, primero debemos entender qué significa Ust-Luga para Rusia. Este no es solo un lugar al azar en el mapa. En 2005, Ust-Luga era solo un asentamiento costero ordinario y olvidado con una población de solo 2.000 personas. Pero con la visión de Vladimir Putin de usar la energía como un arma geopolítica, se convirtió en un enorme sitio de construcción. Miles de millones de dólares en inversiones fluyeron y para el año 2025, con una población que superaba los 30.000 habitantes, se había convertido en uno de los mayores centros de empleo de Rusia en la región del Báltico. Esto no fue simplemente un auge demográfico, fue un ecosistema industrial masivo completamente dependiente de un solo sector. Hoy, en esta área con 37 muelles, de 5.000 a 7.000 trabajadores operan en un sistema de turnos continuos en las terminales de petróleo, contenedores, carbón y carga. El complejo de Novatek por sí solo emplea entre 1.000 y 1.500 trabajadores calificados. El sustento de toda la población de 30.000 depende directa o indirectamente de que este puerto funcione sin problemas. Si el puerto opera, el dinero fluye. Si el puerto se detiene, la vida se detiene. Y el puerto se detuvo. No solo se detuvo, los ataques de Ucrania redujeron a escombros los puntos más críticos de la instalación. Sin embargo, este golpe externo afectó a una estructura que ya había comenzado a pudrirse desde dentro porque los problemas habían comenzado mucho antes de que los drones aparecieran en el cielo esa noche. Según la propaganda del Kremlin, bajo la economía de guerra, los trabajadores del petróleo y el gas eran el segmento más privilegiado del sistema. En teoría, todo era impecable. Antes de los ataques, un empleado ruso calificado podía ganar hasta 200.000 rublos al mes. Sin embargo, la severa devaluación del rublo y la inflación masiva de 2025 a 2026 hicieron que ese dinero fuera prácticamente inútil. A medida que el costo de vida se disparaba, el sistema comenzó a colapsar bajo su propio peso. Pero esto era solo una cara de la moneda, la cara que concernía a los ingenieros rusos privilegiados. Otros eran los que realmente vivían un infierno. No eran los rusos bien pagados quienes soportaban la carga física de esas operaciones masivas en Ust-Luga. Informes de inteligencia y análisis de fuentes abiertas revelan una realidad muy clara. Los que mantienen este puerto en funcionamiento son trabajadores migrantes de Asia Central. Mientras un ruso calificado ganaba 200.000 rublos, estos migrantes se veían obligados a trabajar en las condiciones más duras en un frío helado por solo 60 a 90.000 rublos al mes. Eran los engranajes invisibles en la máquina de guerra de Putin. Cada día, al abrir esas válvulas y cargar el cargamento, millones de dólares fluían hacia las arcas del Kremlin para la guerra. Pero con los ataques de drones, esa máquina se quemó. Las operaciones fueron suspendidas. Con la instalación, su fuente de ingresos cerrada, incluso empresas masivas como Novatek enviaron a los trabajadores a licencia obligatoria o cambiaron a pago parcial. ¿El resultado? Un desastre completo para los trabajadores migrantes. Varados en un país extranjero, sin dinero, hambrientos y atrapados en medio de un complejo industrial quemado. Este escenario es, literalmente, una pesadilla para Vladimir Putin, porque el aparato estatal ruso sabe muy bien lo que significa el descontento de los trabajadores migrantes. Este siempre ha sido el nervio más sensible para la seguridad interna de Rusia, porque estas personas no tienen lealtad ideológica al sistema, al Estado ruso o a la retórica patriótica de Putin.
Están allí únicamente por el dinero. Y una vez que les quitas ese salario, lo único que tienen que perder, controlarlos, se vuelve casi imposible. En 2023, los trabajadores de la construcción en Moscú lanzaron una protesta masiva debido a recortes salariales y condiciones de trabajo inhumanas. Este levantamiento solo pudo ser suprimido a la fuerza mediante la brutal intervención de OMON, la fuerza de seguridad más despiadada del Kremlin. Pero la situación que se desarrolla hoy en Ust-Luga es mucho más peligrosa que el incidente de Moscú de 2023, porque la crisis en Ust-Luga no es una disputa interna de la empresa o un retraso de pago puntual. Es una consecuencia directa de la guerra. Los ataques con drones de Ucrania no son aleatorios, son sistemáticos. Incluso si los rusos gastan miles de millones tratando de reparar la instalación, el puerto es atacado nuevamente poco después. Así como las excavadoras enviadas para limpiar los escombros en la base de misiles de Desful en Irán fueron destruidas por un segundo ataque, los esfuerzos de reparación aquí se están volviendo inútiles. El objetivo es impedir completamente que Rusia use esta instalación. Lo que esto significa en el terreno es esto. Esos trabajos, esos turnos, esos salarios no volverán. Al menos a corto y mediano plazo, ese puerto no operará como solía hacerlo. Ya están sonando las alarmas en los foros rusos y fuentes de inteligencia de fuente abierta. Las quejas sobre salarios impagos, signos de malestar en los barracones de los trabajadores y preparativos para huelgas están aumentando día a día. Y esta enfermedad paralizante de salarios impagos y decadencia interna no se limita solo a las terminales de energía de Ust-Luga. Ya ha infectado el corazón mismo del complejo industrial militar de Rusia, justo en los astilleros de San Petersburgo. Los trabajadores allí no son traidores, pero su resistencia pasiva o negligencia forzada ha asestado un golpe más efectivo que los misiles de Ucrania. Rusia hundió su propio barco con su propia insuficiencia económica. Esto le costaría caro a las flotas del Báltico y del Pacífico rusas. Cuando Vladimir Putin desafió al mundo entero en 2022, se comparó con el mayor reformador de la historia rusa, el conquistador del mar Báltico, Pedro el Grande. No estamos tomando lo que pertenece a otros, estamos recuperando lo que es nuestro, declaró, restableciendo el dominio de Rusia en el mar. Hoy, sin embargo, la escena en los muelles de San Petersburgo no representa el renacimiento de un imperio, sino un colapso vergonzoso. El objetivo de Putin era dividir e intimidar a la OTAN. Esta cadena de errores fatales está teniendo el efecto contrario. Septiembre y octubre de 2025 pasarían a la historia como uno de los periodos más agresivos de guerra híbrida de Rusia contra la OTAN en el mar Báltico. El Kremlin planeaba tocar las terminaciones nerviosas de Europa, amenazar los cables submarinos y violar el espacio aéreo de la OTAN con barcos fantasma que llamó la Flota Sombra. Sin embargo, Putin cometió un error fatal en este gran tablero de ajedrez. Mientras avanzaba sus peones, dejó el castillo logístico que mantendría a esos peones en pie completamente abierto detrás de él. ¿El resultado? Un desastre total. Diseñado para enfrentar a las flotas de la OTAN y esperado para ser el orgullo del norte de Rusia, el moderno barco Capitán Ushakov se hundió en su propio puerto sin que una sola bala enemiga lo golpeara, sin que se disparara un solo misil debido a la negligencia y la ira de sus propios trabajadores. El hundimiento de un barco no es solo una pérdida de metal, es la caída de un dominó estratégico. Entonces, ¿por qué era tan importante el Capitán Ushakov? ¿Por qué dependía tanto Rusia de este barco? La respuesta se encuentra en la guerra sucia de Putin en el mar Báltico, la Flota Sombra. Los barcos del proyecto 23.470 son las piernas invisibles de la Armada rusa. Sin estos barcos, los mayores activos de Rusia, submarinos nucleares y enormes cruceros, no pueden salir de sus puertos de manera segura, navegar por aguas heladas o recibir apoyo logístico en mar abierto. El Capitán Ushakov fue diseñado específicamente para abrir un camino a través de las aguas heladas de las flotas del Báltico y del Norte y transportar activos nucleares al mar abierto. La ola que comenzó con el hundimiento del Capitán Ushakov en el Sen, en muelle de Petersburgo, creó un impacto que se extendió desde Varsovia hasta Washington en ambos lados del mar Báltico. Este evento paralizó las capacidades de guerra híbrida de Rusia mientras elevaba los reflejos de defensa de la OTAN a un nivel sin precedentes. El mar Báltico, que antes era una zona gris, es ahora una de las aguas más vigiladas del mundo. Los barcos rusos ya no pueden esconderse. Son rastreados como peces en un acuario. A partir de septiembre de 2025, los radares de la OTAN y las imágenes satelitales IMINT comenzaron a detectar actividad anormal en los buques tanque y de investigación rusos que navegaban en el mar Báltico y que parecían ser civiles.
Aunque estos barcos parecían transportar petróleo o grano en los registros oficiales, en realidad habían sido convertidos en plataformas militares, caballos de Troya modernos. Entonces, ¿qué sucede si un barco civil ruso equipado con lanzadores de UAV o equipo de inteligencia experimenta una falla de motor frente a la costa de Suecia? Rusia no podrá remolcarlo con sus barcos modernos, el barco derivará e incluso podría entrar en las aguas territoriales de un país de la OTAN. En ese momento, mantener el secreto dentro de ese barco se volverá imposible. Con este error fatal, Rusia hundió su propia seguridad operativa en el muelle. Por otro lado, Rusia estaba participando en una especie de chantaje con bombas nucleares flotantes al hacer circular barcos dañados cargados con nitrato de amonio, como el Ruby, a lo largo de las costas europeas. El objetivo era intimidar a Europa. Sin embargo, esta estrategia se volvió en contra de Rusia debido a la ausencia de barcos de rescate. Ahora, estas bombas flotantes representan un riesgo de explosión en los puertos rusos o en las rutas que Rusia quiere controlar. Cuando el petrolero Eco Wizard explotó mientras cargaba amoníaco en el puerto de Ust-Luga o cuando el petrolero Vilemurra explotó en el Mediterráneo, demostró cuán inestable era esta flota. La explosión en el puerto de Ust-Luga mostró cuán real es este riesgo. Putin, corriendo con una antorcha para quemar la casa de su vecino, incendió su propia casa. Aquí es donde entraría en juego el capitán Ushakov. Era el ángel guardián que rescataría a los barcos de la flota sombra, que vagaban como minas errantes, fallaban frecuentemente y se estrellaban, remolcándolos a través de aguas heladas, y llegaba a la escena antes de la intervención de la OTAN. Rusia hundió a este protector con sus propias manos. Ahora hay cientos de barcos rusos oxidados, listos para explotar, que navegan por el mar Báltico utilizados con fines militares, pero no hay nadie para rescatarlos. En ese estrecho y peligroso corredor entre San Petersburgo y Kaliningrado, los buques de guerra rusos ahora están privados de apoyo para romper el hielo, remolcarlos cuando se averían o reabastecerlos de combustible. Esta situación socava fundamentalmente la doctrina de la flota en ser de Rusia. Un barco que no puede salir del puerto no es una fuerza disuasoria, sino simplemente un blanco abierto. Este escenario también pinta un panorama sombrío para la flota del Pacífico. Yaroslavl es un punto estratégico interior desde el cual Rusia puede enviar barcos tanto hacia el oeste como hacia el este a través de sus sistemas fluviales. Una parada en la producción aquí significa que la flota en Vladivostok también se verá privada de nuevos barcos. Mientras Rusia está empantanada en el atolladero ucraniano, está erosionando sus capacidades de defensa en otros frentes estratégicos con sus propias manos. El mayor temor de Vladimir Putin se ha hecho realidad. El mar Báltico se ha convertido efectivamente en un lago de la OTAN. Con Suecia y Finlandia uniéndose a la OTAN, la puerta de Rusia al mundo desde San Petersburgo se ha convertido en un estrecho rodeado por fuerzas hostiles. Mira el mapa. Finlandia al norte, Estonia al sur, Suecia al oeste. La armada rusa debe pasar por un corredor de la muerte, cada metro del cual es monitoreado por sensores, misiles y submarinos de la OTAN, para viajar desde San Petersburgo hasta Kaliningrado. Aquí es donde comienza la ironía. Putin pretendía alejar a la OTAN de sus fronteras invadiendo Ucrania. Pero, ¿cuál fue el resultado? Añadió 1.300 kilómetros más de línea de la OTAN a su frontera y perdió su dominio en el mar Báltico para siempre. El colapso del astillero de Yaroslavl es el reflejo económico de esta trampa geopolítica. Rusia está librando una guerra de recursos tan grande en tierra que ha devorado la base industrial necesaria para mantener su presencia en el mar. Putin robó miles de millones de dólares de los astilleros que habrían protegido la presencia estratégica de Rusia en el Báltico para comprar una aldea en Ucrania. Esta es una trampa geoeconómica. Las sanciones occidentales y la economía de guerra obligaron a Rusia a tomar una decisión: producir tanques o barcos. Putin eligió tanques, y esta elección enterró la pretensión de Rusia de ser una superpotencia naval. En este momento, la ecuación en el Báltico es muy simple. La moderna, integrada y bien financiada Marina de la OTAN se enfrenta a barcos rusos que son construidos por trabajadores no remunerados, se hunden en el puerto y tienen piezas faltantes. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta la armada rusa? Sus barcos se descomponen constantemente. Recuerden, el único portaaviones de Rusia, el almirante Kuznetsov, siempre navegaba con una flota de remolcadores porque todos sabían que sus motores podían fallar en cualquier momento. El capitán Ushakov fue construido precisamente para mantener a flote esta flota enferma. Ahora El Salvador mismo necesita ser rescatado. La crisis de pagos en el astillero de Yaroslavl no solo ha hundido un barco,
sino que también se ha propagado como un virus mortal a lo largo de toda la cadena de suministro de construcción naval de Rusia. Un astillero trabaja con cientos de subcontratistas, piezas de motor, electrónica, aceros especiales. Cuando Yaroslavl no pudo pagar, estos subcontratistas tampoco pudieron recibir su dinero. Esto es exactamente lo que está sucediendo ahora. Una trombosis logística. Los proveedores han dejado de enviar piezas a Yaroslavl porque no pueden recibir pagos. Esta situación ha detenido no solo al capitán Ushakov, sino también a otros proyectos estratégicos en construcción en el astillero. Estos barcos eran vitales para proteger las aguas alrededor de Crimea y patrullar contra las embarcaciones navales no tripuladas de Ucrania. Debido a que Yaroslavl se ha detenido, la defensa naval de Crimea se está debilitando. Una crisis contable en San Petersburgo se está convirtiendo en una brecha de seguridad en el Mar Negro. Este es el efecto mariposa de la guerra. Este incidente demuestra que el mecanismo de control de calidad en la producción militar rusa se ha colapsado por completo. Un trabajador que no recibe pago no solo ralentiza su trabajo, lo hace mal. El hundimiento del capitán Ushakov es la prueba más visible de este sabotaje silencioso en la industria rusa. Ahora los generales rusos deben enfrentar esta terrible pregunta. ¿Fueron los otros barcos, tanques o misiles que recibimos producidos de la misma manera? ¿Estaba también hambriento el trabajador que apretó esos tornillos? ¿Estaba el ingeniero que ensambló ese misil también enojado con el Estado? Esta duda es un cáncer para un ejército. Un soldado que no confía en su propia arma no puede luchar. La hambruna en Yaroslavl ha sembrado las semillas de la inseguridad tecnológica dentro del ejército ruso. El hundimiento de un barco es una pérdida de metal, pero el hundimiento de la confianza de un ejército en su propia industria es una derrota total. La consecuencia más mortal y a largo plazo de la crisis en el astillero de Yaroslavl no es el hundimiento de barcos, sino la partida de personas. La construcción naval es un arte que requiere alta especialización. Un soldador o ingeniero naval no se forma de la noche a la mañana. Las partidas reportadas por Ekonomichna Pravda muestran que Rusia está perdiendo su capital humano estratégico. ¿A dónde van estos especialistas que no están recibiendo sus salarios? Están dejando el sector, convirtiéndose en taxistas o huyendo al extranjero si pueden. Esta fuga de cerebros está hipotecando el futuro de la industria de defensa rusa. Si Rusia no puede botar un remolcador hoy, ¿cómo modernizará sus submarinos nucleares mañana? ¿Con qué conocimientos de ingeniería? ¿Con qué motivación? Rusia está desvaneciendo el enorme legado técnico heredado de la Unión Soviética en crisis salariales de 2 meses. Esto es un suicidio militar. Mientras intenta detener al ejército ucraniano, el Kremlin ha detenido su propia línea de producción. Y cuando un imperio ya no puede ni siquiera hacer flotar sus propios barcos, la caída del imperio es solo cuestión de tiempo. Junto con ese barco, los sueños de superpotencia de Putin también se han hundido en las frías aguas del Báltico. Lo próximo en hundirse no es solo un remolcador, sino la propia capacidad del Kremlin para hacer la guerra. ¿Qué opinas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.